Hola, bienvenidos a esta primera edición de Chat for You. Mi nombre es Juan Carlos y es un gusto poder llegar hasta ustedes a través de este medio. El tema de hoy se titula La opresión y el opio del poder. Cabe mencionar que este tema será abordado desde un aspecto meramente objetivo y sin afán alguno de generar discriminación u ofensa hacia las comunidades involucradas. Dicho lo anterior, demos inicio a esta conversación. La opresión y el opio del poder. Un tema muy controversial y más aún en boga de lo políticamente correcto, donde cualquier opinión que no se encuentre dentro del marco del pensamiento de ciertos grupos sociales puede llegar a ser visto o percibido como una ofensa o hasta un cierto grado de opresión. Me gustaría pues abrir la discusión lanzando la siguiente pregunta. ¿El silenciar una opinión contraria a tu creencia o percepción, o el llegar a exigir al gobierno políticas públicas basadas en favor de la autopercepción individual, que de manera autoritaria modifiquen la forma del pensamiento de las demás personas, no son todas estas formas de opresión? ¿Dónde se da cabida a la libertad de expresión o de pensamiento? Todas estas son preguntas o premisas que muchas personas nos hacemos, y más aún en el margen de la sociedad surrealista en el que vivimos, la cual genera una división de la existencia o de la realidad misma, partiendo el mundo en dos, blanco o negro, sin matices intermedios, o eres opresor o eres oprimido. Denotemos pues que el mundo actual tiene implícito una considerada evolución del pensamiento humano, misma que busca la igualdad, el respeto mutuo, el bienestar propio de cada individuo. Tomemos por ejemplo el derecho a culto o libertad religiosa. Dicho derecho otorga al individuo la libertad de profesar o no una creencia sin llegar a ser víctima de discriminación u opresión, tal como lo veíamos en la antigüedad con la Santa Inquisición. Pero en una sociedad donde el victimismo se convierte en el arquetipo o modelo a seguir, llegando a ser recompensado a través de una supuesta inclusión, la creación de leyes, el otorgamiento de subsidios o apoyos económicos, en ese mundo de blanco y negro, ¿no le conviene más al individuo ser categorizado como oprimido, entre comillas? Y esto debido a que en la mayoría de los casos, todas aquellas verdaderas víctimas se encuentran invisibilizadas o pasan desapercibidas por el rango de visión de lo políticamente correcto. Tomemos por ejemplo a las mujeres o personas homosexuales en Medio Oriente. Todos ellos sufren una verdadera discriminación que llega a tal punto en el cual se le establecen castigos penales por el simple hecho de sus preferencias sexuales. No observamos marchas feministas o LGBT en favor o en pos de todos ellos. En cambio, observamos atropellos en busca de la legislación del aborto o la inclusividad del lenguaje. Actualmente la sociedad no busca que pienses, reflexiones o analices el contexto de la situación. No, para nada. Solo se basa en tomar un determinado bando ideológico o la bandera de lo que está de moda en ese momento, encontrar a tu enemigo y hacer una revolución, otorgándote esa sensación de poder, de crecimiento intelectual o de un sentido de pertenencia por el simple hecho de realizar actividades que al final de cuentas no se verán reflejadas en verdaderos cambios. En muchas de las ocasiones, personas militantes de dichas ideologías llegan a posiciones políticas y en lugar de generar cambios reales, votan en contra. Esto no solo lo vemos en nuestro país, sino en todos lados, llegando a preferir la inclusión del lenguaje en lugar de modificación de los castigos y o penas a los violadores o delincuentes. En esto también recae la necesidad de la sociedad de evitar la responsabilidad individual. En otras palabras, se busca el siempre determinar un culpable de lo que ocurre a nuestro alrededor, culpando ya sea una ideología, un grupo, un pensamiento. Otro aspecto muy importante a considerar es que la sociedad busca desarraigar aspectos biológicos en su totalidad, para hacernos creer o pensar que somos organismos meramente culturales y que a través de la autopercepción podemos llegar a ser lo que queramos. La realidad no debe generarse o sustentarse en base a creencias o percepciones, sino en la objetividad y el racionalismo científico. Tal y como se menciona al inicio, a través de la denominada autopercepción, se busca modificar de manera autoritaria la realidad o pensamientos de los demás.
siendo que la libertad de un individuo termina cuando la de otro comienza. Pongamos un ejemplo. Desde mi percepción, yo creo que Michael Jordan ha sido y es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Pero tal vez tú consideres que LeBron James es un mejor jugador, puesto a todos los logros que ha alcanzado y que aún sigue activo en la NBA. Ambos tenemos la libertad de pensar de diferente manera, pero esto no significa que yo tengo el derecho a exigirte a ti a pensar al igual que yo, o viceversa. En general, todos estos aspectos, se hace la actitud autoritaria, la victimización, la falta de responsabilidad y la falta de identidad, se ven reflejados en todas las diferentes divisiones sociales del blanco y negro que esta sociedad ha generado, ya sea LGBT versus heteros, feminismo, mujeres contra hombres, y actualmente hasta el racismo, hombres blancos contra hombres de color. Ya decía Max Weber que el poder implica la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de la relación social, aun cuando la resistencia a cualquier fundamento de dicha probabilidad no se ve explicada. El denominado poder lo vemos reflejado a través de diversas presentaciones. Se hace a través del uso de medios de comunicación, redes sociales, etc., definiendo no solo quién habla y quién guarda silencio, sino también de lo que se habla y sobre lo que se debe guardar silencio. Se muestra todo aquello a favor o en pos de la agenda ideológica, y se rechaza, reprime o hasta llega a censurarse cualquier tipo de oposición de pensamiento. La espiral de silencio en la cual nos vemos inmersos lleva consigo la modificación del pensamiento en base al supuesto de que el ser humano es un ser social. Si llegaste hasta este punto, te agradezco por haberme escuchado y espero haberte causado una pequeña respuesta dentro de tu forma de pensar. Solo recuerda que para saber quién gobierna sobre ti simplemente basta con encontrar a quien no estamos autorizados a criticar. En una actualidad donde la ignorancia es atrevida, violenta e intolerante, depende de nosotros el aumentar en base a conocimiento para poder combatir con argumentos lógicos esta invisibilizada nueva manera de opresión. Mi nombre es Juan Carlos y nos estamos escuchando en una futura emisión.